Bien, hay un tema central. ¿Cómo lo viviste ayer? Porque más allá de que fue un triunfo aplastante de la oposición, te diría que casi fue un triunfo personal. Digo, porque muchas veces estabas solo gritando desde tu banca. Quiero decir solo, con tu bloque. Bueno, nosotros arrancamos el 10 de diciembre del 2023 con nuestro bloque, teniendo una clara definición de que éramos el principal bloque opositor a Javier Milei. Lo hacíamos en un momento donde, excepto algunos diputados de la izquierda, los socialistas santafesinos, a veces la Nati de la Sota, nos acompañaban en esa postura y no éramos más de 105 diputados y diputadas, ¿no? Cuando ayer vi el tablero del rechazo al veto al Garrahan con 181 votos, y bueno, te queda algún reconocimiento, alguna cosa, decir, bueno, no estábamos equivocados, aunque parecíamos en aquel momento el profeta en el desierto, ¿no? Porque nosotros tirábamos peluche a los otros bloques y los otros bloques preferían ir a la Casa Rosada o verlo a Guillermo Franco o negociar con el gobierno. Me acuerdo que era la época que a Santiago Caputo le decían Santi. Estuve con Santi y me dijo tal cosa, estuve con Santi y me dijo tal otra. Bueno, ahora me parece que la postura es otra. Nosotros ratificamos el lugar donde estamos y ayer lo más valioso, más allá de cómo lo vivimos nosotros, que es un dato de color, lo más valioso es que se expresó una mayoría muy transversal, muy diversa, muy variada, en contra de los ajustes y en contra de los recortes en dos temas tan sensibles como las universidades públicas y como el Garrahan. Ya lo habíamos hecho respecto a discapacidad y lamentablemente no pudimos lograr el mismo objetivo en el tema jubilaciones, pero hay que seguir trabajando en este sentido. ¿Hay alguna posibilidad de que este triunfo que vos considerás que tuvo la oposición, que realmente fue un triunfo, se empiece a mostrar en otros proyectos? Porque la realidad es que estos proyectos que son, por decirlo así, un proyecto defensivo, está la Cámara de Diputados está defendiendo el veto de Milei. ¿Hay algún otro proyecto que vos pienses que se puede juntar una mayoría tan grande? Bueno, lo logramos hace 20 días atrás cuando insistimos con el veto a discapacidad y en el tema de discapacidad era una iniciativa nacida en el Congreso, ¿no? Nacida por diputados y diputadas presentando proyectos, lo mismo con los distintos proyectos vinculados a jubilaciones. En este caso, para llegar a rechazar el veto, primero tuvo que vetar el presidente y para vetar el presidente, previamente tuvo que haber una media sanción y una sanción definitiva por ambas cámaras en el Congreso. Así que venimos con un ejercicio de conseguir mayorías. El tema es que cuando tenés que rechazar un veto, necesitas 2/3, entonces el número es muy elevado, ¿no? Ayer, por ejemplo, si hubieran estado todos los diputados presentes, si hubieran estado los 257 diputados, nosotros hubiéramos necesitado 172 votos. Y ayer tuvimos la ventaja de conseguir más votos que eso, con menos diputados presentes. Pero nosotros ya venimos haciendo ese ejercicio de que no somos solamente un bloque reactivo a las políticas de Milei, sino que somos un bloque que genera junto con otros bloques políticos iniciativas de leyes que podemos ir aprobando y que llegado al final del camino, como fue ayer con el tema del veto, estamos demostrando que podemos en determinadas ocasiones tener mayorías muy abultadas para sostener los proyectos de ley que previamente ya aprobamos, ¿no? Diputado, no solo antes de la votación de ayer se venía algunos diciendo, hoy salió el presidente Milei y el ministro Caputo directamente a usar la palabra golpe. Es decir, se los está acusando a la oposición y sobre todo a la oposición del peronismo de golpistas desestabilizadores. ¿Qué respuesta dan ustedes del Congreso? En general no le respondo al presidente porque trato de que esta cantidad de pavadas que salen de esas usinas de pensamiento tan mediocre que tiene alrededor, no darle demasiada entidad. Pero yo le recomendaría al presidente buscar los factores desestabilizadores dentro de su gobierno, ¿no? Sería bueno que los busque en aquellos que le presentaron a esa manga de runflas, que lo llevaron a ser protagonista de la estafa
cripto con Libra. Sería bueno que lo busquen aquellos runflas, quizás lo tiene dentro de su propia casa, ¿no? A los que diseñaron e implementaron ese sistema de coimas en discapacidad. Sería bueno que busque los factores desestabilizadores en los ministros, que son absolutamente un desastre y que no resuelven un solo problema y que no hacen otra cosa que esto es lo que me parece más grave. Lo más grave del presidente es que está absolutamente encerrado, que él está cada vez con un grupo más chico de colaboradores, está en una especie de cápsula donde no tiene ningún tipo de comunicación con el exterior, donde no sabe lo que está pasando en la Argentina, donde no logra captar cuál es la posición, cuál es la idea, cuál es la sensibilidad de los argentinos y de las argentinas, donde no sabe que despiden trabajadores de la carne en Villa Donor Galvez, sí, o que cierra una fábrica de motos en Campana, o que, por ejemplo, imputaron a todos aquellos que estuvieron metidos en la estafa de Vicentín, no sabe qué pasa con la láctea Verónica, no tiene idea de las suspensiones en Asindar, no tiene idea de nada lo que está pasando alrededor. Y eso es lo grave. El presidente de la Nación antes usaba al menos el teléfono para poder tener un puente de comunicación con la sociedad a través de las redes sociales. Sí. El problema que está teniendo es que sus redes se le llenaron de fanáticos y todo el resto de la sociedad espera un vínculo de comunicación con el presidente y el presidente está absolutamente encerrado. Esa es mi máxima preocupación en este momento. ¿Una de esas personas a la que se refiere es Karina Milei? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo nunca mezclo la política ni con la psicología, ni con la psiquiatría, ni nada por el estilo, ¿no? Pero es una relación, en términos de gestión de gobierno, absolutamente tóxica. Y que además todas las cuestiones en lo que hace la gestión de gobierno, te digo, absolutamente tóxica. Y que todas las cosas que pasan en el gobierno son si estás a favor o en contra, dentro de los afectos o dentro de los críticos de Karina Milei. Es una relación absolutamente tóxica que distorsiona la acción de gobierno y que encierra aún más al presidente, porque los entornos suelen ser así. Lo que quieren es impedirle a alguien que hable con otros para tener cada vez más ascendencia sobre la persona a la cual querés rodear. Y me parece que lo que está pasando es eso, el presidente tiene que romper la cápsula en la cual lo metieron, ya no tiene contacto con la sociedad argentina. Fíjate lo que está pasando, ustedes están cubriendo lo que está pasando en Olivo, me parece, ¿no? Si no escuché mal. Bueno, en momentos donde el presidente de la Nación está en Olivos, recibiendo a candidatos de las provincias, o sea, mientras que está en clave electoral, en el Congreso se está discutiendo universidades, Garrahan, la distribución de los aportes del Tesoro Nacional con las provincias, y el presidente está en otra. Entonces yo me hago dos preguntas. Punto uno, ¿quién gobierna la Argentina? ¿La gobierna Milei? Tengo mis dudas. ¿La gobierna la vicepresidenta de la Nación? No, porque está peleada con Milei. ¿La gobierna el jefe de gabinete? No, porque cuando vino acá al Congreso no tiene ni idea de la gestión de gobierno. ¿Gobierna Karina la Argentina? Esta es la pregunta que me hago. ¿Gobierna Karina la Argentina? Y mientras que Karina gobierna la Argentina, el presidente de la Nación se está sacando fotos con candidatos. Me parece que no hay registro de lo que está pasando hoy en la sociedad argentina. Diputado, hace un ratito analizábamos que el gobierno, por ejemplo, en la ley bases tenía 144 votos en diputados. Usted que la vive de adentro, ¿qué pasó? ¿Qué se quebró para que el gobierno ayer, por ejemplo, reuniera nada más que 60 votos? Bueno, me parece que hay una multiplicidad de factores. Si va a agarrar la línea larga de este año y 9 meses de gobierno, vos tuviste un primer tiempo entre diciembre del 2023 y julio del 2024, hasta que sacaron la ley bases y firmaron el famoso Pacto de Mayo, que lo firmaron en Tucumán en julio. Ese tiempo fue un tiempo donde el gobierno hegemonizó la agenda parlamentaria. Después, desde julio del 2024 hasta ahora, septiembre del 2025, la agenda del Congreso siempre la tuvo la oposición, excepto un mes, que fue el mes de febrero, donde ellos sacaron ficha limpia y donde sacaron la suspensión de las PASO.
En el resto del tiempo siempre fue la agenda opositora la que predominó. ¿Por qué? Porque primero logramos ir construyendo un marco de alianza parlamentaria cada vez más fuerte, con bloques como Encuentro Federal de Miguel Pichetto, como la Coalición Cívica de Elisa Carrió, como Democracia para Siempre, los diputados y las diputadas vinculados a Manes y a Lustó, obviamente con sectores de izquierda, como te decía antes, del socialismo, algunos monobloques. Bueno, fuimos construyendo lo que nos permitió en varias oportunidades conseguir quórum, que ese fue el primer objetivo, pasar de 105 a pasar a 129, y logramos varias iniciativas en eso. Y después este año me parece que lo que se fue dando es una distancia, producto de este encierro que yo te estoy diciendo, una distancia cada vez más grande del gobierno, con distintos espacios de las provincias, porque se peleó absolutamente con todos, excepto con los 2 o 3 que quedaron armando lista con los libertarios, que ni siquiera le garantizan hoy tener los votos para, por ejemplo, sostener un veto. Usted mencionaba en el caso de Mendoza. Sí. 2, se le fueron integrantes de su bloque. El año pasado se habían ido Sago, Falcone, Ibáñez, y ahora se fueron los 4 diputados y diputadas que integran el bloque Coherencia. O sea, fue perdiendo votos propios. Y otro problema es que la alianza con el PRO le significó comerse a algunos dirigentes del PRO y llevándoselos a la Alianza Libertad Avanza, pero hay otros diputados del PRO que nunca se sintieron cómodos en ese marco de alianza, que hubieran preferido otra opción. Por eso pasó lo que pasó ayer en el recinto en el PRO. Lo que pasó es que hay una cantidad de diputados y diputadas que no se sienten contenidos, no se sienten representados por el proyecto de país que le está ofreciendo Javier Milei, y por eso cada vez se alejan más del gobierno y por eso resultan cada vez menos difícil, aunque siempre tiene sus dificultades, ir generando mayorías por parte de la oposición. Diputado, buen día. Luciana Fernández lo saluda. Teniendo en cuenta que el nombre de Martín Menem empieza a sonar vinculado a la causa de la criptoestafa y también el presunto cobro de coimas de la causa de la Andis, ¿qué posibilidades ve de que Martín Menem continúe en la presidencia de la Cámara, teniendo en cuenta que es el cuerpo colegiado quien tiene que votar esa presidencia? Bueno, me parece que, acuérdate que a los presidentes de la Cámara se los elige cuando se produce lo que se llama la sesión preparatoria, o sea, después de las elecciones, con la nueva Cámara que va a estar el 10 de diciembre, allí se eligen las autoridades. Sí. A mí me parece que el presidente de la Cámara ha sufrido un enorme desgaste en este año y 9 meses, ¿no? Nosotros, acordate que en la segunda sesión preparatoria, o sea, la del año pasado, para todo este año, nosotros ya no lo votamos. Sí. El primer año tuvo una pésima relación con nosotros, este segundo también, pero la sorpresa que nosotros esperábamos que en el año 2024 poder tener una relación institucional más productiva, y realmente no solamente. Yo se lo digo siempre, se lo digo a ustedes porque se lo digo a él personalmente y lo digo en el recinto. Sí. Él no se comporta como un presidente de la Cámara, él se comporta como el presidente del bloque libertario, lo cual es un problema porque deja al presidente del bloque libertario absolutamente sin poder y sin capacidad de resolución. Entonces él es al mismo tiempo presidente de la Cámara, presidente del bloque libertario, no lleva a la Cámara en favor de los 257 diputados, sino del puñadito de diputados que tiene él. Hay comisiones que todavía no se han activado, todavía no ordenó la comisión de juicio político. Sí. Ayer volvió a levantar una sesión sin ningún motivo. Sí. Es un desastre en términos prácticos parlamentarios lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Para un poco, Germán, para un poco que te quiero hacer una pregunta. Para un poco que te quiero hacer una pregunta, porque lo estás contando muy clarito, sí. Pero yo estaba pensando y recordando. A Alberto Fernández le pidieron 13 juicios políticos, a él y a su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Ustedes van a pedir el juicio político de Javier Milei? Yo ya se lo pedí a Javier Milei el juicio político con la estafa cripto. Y todos los otros bloques parlamentarios con los que ayer votamos juntos me dijeron, no, eso es una barbaridad. El juicio político no. Cuando yo dije que era el camino más corto para poder investigar la estafa cripto. Hoy tenemos funcionando la comisión investigadora de la estafa cripto, pero estuvimos 5 meses dando vuelta con ese tema. Porque no querían avanzar y no querían. Claro, lo que pasa es que la querían proteger a Karina. Ahora que Karina está envuelta en las coimas por discapacidad, todo el mundo se anima. Pero en aquel momento estábamos nosotros solos. Por eso digo, todas las cosas que hemos hecho las fuimos haciendo nosotros en tiempo y forma. El problema
es que los otros bloques se van posicionando respecto a lo que van viendo o en las encuestas o en los mercados. Esa es la diferencia. Si algo hemos demostrado nosotros es una enorme responsabilidad y coherencia en todo este año y 9 meses de gobierno. Bueno, bienvenido que ahora sumamos a más diputados que tienen posiciones comunes en algunos temas puntuales, pero me parece que todavía hay una cuestión de fondo que analizar, que es el rumbo del gobierno. ¿Qué va a pasar con el presupuesto para el año 2026? ¿Cuál va a ser la dinámica para tratarlo? Esper convocó para el miércoles que viene a la comisión de presupuesto. ¿En serio Esper va a ser el que va a conducir la comisión de presupuesto de acá hasta la sanción del próximo presupuesto, cuando su gestión en la comisión ha sido un desastre y mantuvo cerrada la comisión durante 21 meses? ¿En serio? ¿No hay que correr a Esper de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y poner a alguien que garantice mínimamente un diálogo institucional que permita que pueda fluir un debate real? ¿Va a venir o no va a venir Toto Caputo a explicar el presupuesto? ¿Van a venir o no van a venir los ministros? ¿Va a venir o no va a venir el presidente del Banco Central? El presidente del Banco Central decía, no, yo soy, tengo niveles de autonomía, no tengo nada que ver con el gobierno. Y cuando se sienta en la cadena nacional, se sienta el presidente de la Nación, de un lado Caputo y del otro lado el presidente del Banco Central. ¿De qué autonomía me hablan? Diputado. Entonces, digo, me parece que hay cosas que ahora hay que ver qué actitud y qué personalidad tienen todos los diputados y diputadas, que es lo que más conozco, del Senado no me meto, para encarar los temas que faltan todavía llevar adelante aquí en la Cámara. Muy amable por su tiempo, lo esperamos cuando quiera en Crónica de acá a octubre para analizar un poco la realidad. Venga a hablar cara a cara cuando pueda. Cuando quiera. Venga a hablar cara a cara, así lo... Sí, lo sé así lo chicaneamos un poco. Yo no tengo problema, inclusive... Así lo chicaneamos.